Bienvenido a un nuevo episodio de Data Analítica. Mi nombre es Nahum Domínguez y a continuación escucharás la entrevista que le realizamos a Shirley Tarazona, quien estudió la carrera de Ingeniería Estadística en la Universidad Nacional de Ingeniería y actualmente se desempeña como consultora científica de datos en SUNAT. En este episodio, Shirley nos cuenta su historia y experiencia en el sector bancario y su transición del sector privado al sector público, donde labora actualmente, sus aprendizajes, recomendaciones y mucho, mucho más. Estamos seguros de que conocer la experiencia de profesionales que ya llevan camino recorriendo en el mundo de Data y Analytics te traerá aprendizajes que puedas aplicarlo a tu vida. Recalcamos esto. Toma los aprendizajes que puedas obtener y busca la manera de aplicarlos. Y si encuentras algún aprendizaje que consideras valioso en la entrevista, compártelo en tus redes sociales y etiquétanos, ya sea en LinkedIn o en Facebook. Te dejamos los links de nuestras redes sociales en la descripción. Antes de comenzar, queríamos compartirte la noticia de que estamos aperturando las inscripciones para la primera edición de la especialización en ciencia de datos con Python, que venimos elaborando con el equipo de Data Analítica. En esta especialización te familiarizarás con las herramientas y técnicas más importantes del campo de la ciencia de datos usando Python. Aprenderás los fundamentos de probabilidad y estadística, a manejar y limpiar grandes conjuntos de datos, a realizar análisis estadísticos, crear visualizaciones impactantes con tus datos y aprenderás a realizar modelos de Machine Learning. Nuestra especialización está diseñada para universitarios y profesionales que se encuentren interesados o están incursionando en el fascinante mundo de la ciencia de datos y sus aplicaciones. Al final de la especialización, estarás listo para aplicar tus habilidades de ciencia de datos en una amplia gama de campos. Estaremos comenzando las clases el viernes 20 de enero del 2023. La duración es de 60 horas y las clases serán los viernes de 7 a 10 pm hora de Perú. La especialización tiene una duración de 20 semanas y se recomienda tener disponibilidad de 8 horas semanales para dedicarlas a la especialización. Para más información puedes completar el formulario de la descripción. Además, te contamos que para esta primera edición y para seguir contribuyendo con la misión de Data Analítica, estaremos otorgando cierta cantidad de becas y semibecas a estudiantes universitarios y profesionales con menos de un año de egresados. Así que si estás interesado en postular a alguna de estas becas o semibecas, puedes hacerlo mediante el formulario que dejamos en la descripción o si estás en YouTube, en los comentarios también lo dejaremos. Ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos. Hola Shirley, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, por haber aceptado estar en la entrevista. Bueno, es un gusto tenerte para saber más de ti, de tu trayectoria, de tu experiencia. Muchas gracias. No, el gusto es mío, Nahum, y todo el equipo que está detrás de este bonito proyecto. De verdad me siento halagada y nada, espero que lo que podamos conversar pues sirva a muchos jóvenes, ¿no? Que se están iniciando en ciencia de datos, en analytics, en data. Y nada, los invitamos a que puedan quedarse a lo largo de la entrevista. Perfecto, Shirley. Sí, esa es la idea, ¿no? Que para compartir los conocimientos de los entrevistados que vamos haciendo. Bueno, ya, vamos a empezar con las primeras preguntas, que es básicamente saber sobre tus inicios, ¿no? Cuando estabas en la escuela, en el colegio, qué es lo que te perfilabas para después, eh, qué proyectos tenías, tal vez a qué universidad querías ir, qué querías estudiar, siempre fue ingeniería estadística, por ahí, coméntanos. Ok, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, yo soy de Huánuco, estudié allá hasta la secundaria. De hecho, en una provincia de Huánuco, nunca pensé estudiar estadística, tampoco venir a Lima, tampoco estudiar en la uni. Creo que la vida te va llevando por el camino que a veces ni siquiera nos imaginamos, ¿no? En mi caso, bueno,
terminé la secundaria ya y a mi papá pues le recomendaron, ¿no? Justo me fue muy bien en el colegio, creo que siempre fui como que responsable, ¿no? Con mis estudios. Antes quería ser abogada incluso, porque un profesor como que me había sugerido, ¿no? Pero es más, ni siquiera tenía muy en claro qué quería estudiar y creo que eso es algo que pasa hoy en día también a muchos jóvenes, ¿no? De repente por falta de orientación, aún no la tienen clara. Y eso es algo que pasó conmigo también, ¿no? Lo que sí, por ahí, lo que todos quieren, ¿no? Todo papá quiere que sus hijos sobresalgan, ¿no? Que estudien. Y este fue el caso de mi papá, ¿no? Él, le recomendaron, ¿no? Le dijeron, ¿por qué no llevas a tu hija a Lima? Hay más oportunidades. Hay una buena universidad, ¿no? Que se llama la Uni. Y, y así fue. Entonces mi papá apostó por mí y vine a Lima. Y sobre todo para alguien que viene de un colegio público, ¿no? Como muchos también, ¿no? Que son de provincia, vienen de un colegio público y te chocas con otra realidad, pues, ¿no? Ves que existe ese gap, ¿no? Entre lo que te pide la universidad para que ingreses versus lo que uno adquiere, ¿no? En el colegio. Y eso, pues, es un choque a un inicio, pero también te motiva a seguir aprendiendo, a seguir esforzándote y algo que sí resalto en mí es que siempre había ese espíritu de salir adelante, ¿no? De perseverar, ¿no? Y eso es algo que creo que a todos aquellos que en algún momento han pasado por la academia, pues creo que es algo que se lleva, ¿no? De perseverar, de ser constante. Y creo que esa es la clave para muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, así fue como me preparé y posteriormente postulé a la uni y no necesariamente ingeniería estadística, creo que como la mayoría, no sé si ahora de repente ha cambiado en los últimos tiempos, pero aquella vez mis primeras opciones eran otras carreras y, y al final pues eh, llegué a la carrera de estadística, pues, ¿no? Perfecto, Shirley. Ya en la carrera, por ahí con tus colegas, conforme ibas avanzando, ¿en qué pensabas que te ibas a desempeñar? Tal vez, y te vimos por ahí por la universidad siempre en proyectos, ¿no? Pero coméntanos, ¿cómo es que pensabas que te ibas a desempeñar después, ¿no? Después de la universidad. Sí, muy buena pregunta. De hecho, aún estando ya en la universidad, después de todo, eh, mucho tiempo de preparación, de esfuerzo, aún no sabía si era estadística la carrera que quería estudiar finalmente, ¿no? Pero algo que yo agradezco mucho es que estando en el primer año de la carrera, tuvimos la oportunidad de ir al BCP porque en ese entonces aún había un convenio entre la universidad y el BCP, si no me equivoco, y nos invitaron. Y fuimos, nos contaron el aporte de este perfil, ¿no? Al banco, vinieron de recursos humanos, nos contaron las oportunidades laborales que hay y yo vi que es un mundo interesante, ¿no? Más aún, conocí a varios egresados que vinieron y nos hablaron de la carrera. Creo que es algo muy importante, ¿no? Antes de tomar esa decisión de cambiarte o no, la idea era eh, empezar a investigar, explorar y eso es lo que hice, ¿no? Conversé con varios egresados, les comenté qué es lo que hacían. Hay algo que me encantó muchísimo de la carrera es que uno puede trabajar en varios tipos de empresas, ¿no? Viendo diferentes proyectos. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención porque sentía que iba con mi personalidad, ¿no? No me imaginaba estar en un solo lugar trabajando años, sino quería ver temas bien variados, aplicaciones bien variadas y eso es lo que permite, ¿no? Al fin y al cabo, la carrera en la cual estudié. Ujú. Y bueno, ya en la universidad sí me caractericé por ser, me gustaba compartir, sentía que había muchas cosas por hacer en la universidad, ¿no? En su mayoría, aquellos que han estudiado en una universidad pública, pues saben que hay muchas cosas que uno quisiera que tener, ¿no? De repente.
capacitaciones, conferencias más seguidas, de repente de nivel internacional. Entonces esas cosas no se veían muy seguido, entonces si es que no hay, uno tenía que organizarlo, ¿no? Creo que eso es lo bonito, ¿no? Que nos dan toda la libertad de poder desarrollar nuestras habilidades y es algo que lo que sí siento que he disfrutado mi vida universitaria, porque estaba en varias cosas, ya estaba en el centro de estudiantes, en el tercio, y con un grupo de compañeros creamos incluso el CCKP, ¿no? Hay un centro cultural de estadística en la universidad, aquellos que no saben, y es muy bonito, ¿no? Que uno pueda también no solo ir y recibir todo lo que los docentes te puedan enseñar, sino también que hagas algo para las futuras generaciones, ¿no? Sí, 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 efectivamente, justo lo que dices, ¿no? Te hemos visto siempre por ahí por la universidad liderando proyectos, como tú dices, ¿no? El CSKP, que es muy importante, nosotros también hemos pasado por ahí. Ah, qué Bueno, lindo. otra pregunta que quiero hacerte es, para tus prácticas preprofesionales, ¿se te hizo difícil? ¿Cómo fue ese proceso? Eh, ¿Cómo lo hiciste? Ok, Ujú. bueno, creo que para todos llega un punto donde uno quiere dar ese paso, ¿no? De conectar todo lo que uno pudo haber aprendido con aplicándolo en la industria, ¿no? En este caso, ¿no? En mi caso, sí tenía planeado empezar a hacer mis prácticas, pero no tan pronto. Yo empecé a hacer mis prácticas en séptimo ciclo, eh, pero fue por una recomendación de un compañero que justo estaba saliendo, ¿no? De esa empresa. Y fui a la entrevista, pasé el proceso y uno que empieza le parece algo wow, ¿no? Algo maravilloso, es empezar a ver otros temas, pensar que tu trabajo puede impactar, ¿no? Al final en la empresa. Y, y lo peculiar o algo bueno que tuvimos en este caso era que nuestros horarios, cuando uno ya está en los últimos ciclos, pues por lo general son en las tardes y noches, así es que tenemos libre en las mañanas y eso es algo que facilita, creo, ¿no? A diferencia, a veces he visto en otras facultades que aún tienen cursos en la mañana, entonces eso como que no facilita, ¿no? Para que uno pueda trabajar. Entonces, en mi caso, sí, empecé mis prácticas de séptimo ciclo y algo que sí tenía claro era que yo quería explorar, ¿no? Exploré en el sector, bueno, en el área de inteligencia comercial, en el sector educación. Luego, al siguiente año me fui a banca para hacer prácticas porque sentía que, o veía que muchos de mis compañeros estaban en banca y yo quería saber qué temas ven, será interesante. Quería como que ir explorando al final para saber dónde se ven más oportunidades, dónde encontraría temas más interesantes. Y ahí fui donde me di cuenta que hay diferente madurez analítica en muchas empresas, de acuerdo al sector. Entonces me di cuenta que en banca era donde, digamos, habían el perfil de los que trabajan allí y los gerentes en sí ya te hablaban temas de data, te hablaban temas de modelos, te hablaban temas de machine learning, que en ese entonces, si tú ibas a otro tipo de empresas, pues solamente veían estadística descriptiva, por ahí inferencial, pruebas de hipótesis, pero el tema más predictivo, pues no lo veían mucho y tampoco tenían digamos, la arquitectura de datas especial para ello, ¿no? En cambio, si uno iba a banca, ya prácticamente ya lo aplicaban desde muchos años, ¿no? Entonces sentí que en banca era un muy bonito lugar para que uno pueda desarrollarse, ¿no? Sí, sí, justamente lo que tú dices, ¿no? Y esta pregunta también viene por ese lado que es en el sector educación. Bueno, tú estuviste hace unos años, ¿no? Y actualmente, ¿cómo lo ves? Esta área está explotada para hacer toma de decisiones a través de la analítica, de los datos. ¿Has visto si se hacen modelos, tal vez?
Actualmente sí, sé que ya están empezando a hacer, digamos, algunos modelos para el tema de deserción, por ejemplo, más aún con la pandemia, ¿no? Que han sido bastante afectados, pero siento que hay aún más por hacer, hay bastante potencial en ese sector, por ejemplo. Eh, Más aún porque impacta directamente al estudiante, ¿no? Y hay muchos estudiantes que por diversos motivos, pues, hablan del tema de deserción, ¿no? La idea es que con estas herramientas analíticas, con modelos predictivos, generar alertas tempranas y evitar justamente la ocurrencia de ese evento, ¿no? Yo creo que sí hay mucho potencial, no sé qué tanto lo estén explotando, sé que hay áreas que cada vez están de analítica en muchas universidades, sobre todo particulares, no sé si en universidades públicas sería bueno que poco a poco incorporen a profesionales de este perfil para que puedan explorar más, hacer investigación incluso, y creo que es un buen área, ¿no? Para poder hacer investigaciones interesantes, por ejemplo, ¿no? Ya, luego nos comentas que ya estando en el sector financiero ya te empieza a traer más, ¿no? Por la analítica ya a fondo. Cuéntanos tus retos, ¿cómo fueron ahí tus aprendizajes? Ok, algo que sí, bueno, vi en mi caso es que yo, bueno, claro, hice mis prácticas en un banco grande, ¿no? Entonces, cuando uno está en un banco grande, bueno, al menos eso me pasó. Les cuento desde mi experiencia, no sé si puede ser en la mayoría de los casos, pero yo sentía que veía una partecita, algo pequeñito, una parte de todo el proceso, ¿no? Entonces, sentía que quería conocer más, ¿no? Por eso es que migré a una empresa un poco más pequeña para empezar a empaparme de otros temas que sentía que desconocía, ¿no? Y es así que llegué a una central de riesgo, eh, y ahí es donde agradezco mucho a los líderes que he tenido porque siento que siempre me han dado la confianza, ¿no? Es algo que yo aconsejaría es busquen estar en equipos donde hay buenos líderes, ¿no? Gente que comparta su experiencia porque cuando uno inicia es donde necesita esa guía, esa orientación, ese know-how que tus líderes o tu equipo te pueda compartir, ¿no? Ya a la medida que vas creciendo profesionalmente, como que de repente hay otras variables que puedan cobrar mayor importancia, ¿no? Como la remuneración o el clima, los beneficios, ¿no? Los temas que vas a ver. Pero cuando uno sale de la universidad o incluso desde prácticas, creo que no debería primar tanto eso, sino qué tanto vas a aprender del equipo con el que vas a trabajar, del líder que te va a guiar al final de cuentas, ¿no? Entonces, en mi caso valoré eso, eh, y bueno, donde siento que más justamente aprendí fue en el sector financiero, y agradezco la oportunidad y la confianza que mis líderes tuvieron, ¿no? Creo que algo muy importante es el ser agradecido, ¿no? Porque al final de cuentas alguien te contrata porque desde ya confía que vas a hacer un buen trabajo, ¿no? Y así fue. Bueno, estuve en el Banco Pichincha, que de verdad lo recuerdo con mucho cariño al banco, sobre todo por la gente con la que uno trabaja. Y, pero ahí me di cuenta que la clave para realizar un buen proyecto es el diseño, ¿no? No importa tanto, ok, voy a hacer el mejor modelo, ya entrando un poco a hablar de temas de modelos predictivos, ¿no? Eh, con este algoritmo, el último que ha salido, no sé, pues en ese tiempo XGBoost, ¿no? La IGBM, ¿no? Cuando en sí lo más importante es, ¿realmente has entendido el problema que quieres resolver? ¿Has entendido la necesidad del cliente? Este modelo que vas a proponer va a ser un modelo de alertas. Eh, ¿Cuál es tu unidad de estudio, tu unidad de análisis? Hay otros eh, criterios que uno tiene que tener en cuenta. ¿Va a ser desplegable esta solución que tú propones?
con qué se va a medir, dónde lo van a implementar. Hay otros criterios que uno tiene que tener en cuenta y el algoritmo es como que el plus que uno le puede dar, ¿no? Para mejorar la precisión de pronto. Eh, por ahí como que aterricé un poco porque a veces uno sale de la universidad y quiere aplicar esto, pero, ok, aterriza todo eso a la realidad de la empresa, ¿no? Eso es lo que por ahí recomendaría, ¿no? Siempre piensen en la necesidad de la empresa, la idea es que tú resuelvas esa necesidad y, y pienses un poco en el impacto de este proyecto, ¿no? De repente salir con un proyecto que no es wow, el mejor modelo y todo, salir con un modelo de repente un poquito más tradicional, pero que sí te arroje resultados en el corto plazo y después ir mejorándolo, ¿no? Ver también que este modelo que uno pueda proponer sea implementable, porque hay muchos proyectos, y hoy lo constato más aún, donde trabajo, que a la larga a veces no son implementables. Entonces la idea es evitar eso y desde el inicio identificar esos puntos críticos para que al final pues salga bien, ¿no? Sí, qué interesante, Shirley, lo que nos cuentas. Por ahí, para no dejarlo pasar, tú estuviste en Experian Perú, ¿no? Donde hacías validación de modelos. ¿Nos puedes comentar cómo es que se trabajan este tipo de proyectos? ¿Cómo era el equipo? ¿Cuántos eran? ¿Cuánto tiempo demora, ¿no? Una validación, por decirlo así, ¿no? Un proyecto. Coméntanos, por favor. Sí, mira, te cuento, cada empresa, su fin es distinto, ¿no? Hay empresas y cada área tiene un propósito. Entonces, lo que recomiendo es aquel que va a trabajar, pues, que se empape de cuál es el rubro de la empresa, ¿no? En este caso, Experian se dedicaba a vender modelos analíticos, ¿no? Tenía modelos, un score bureau, bueno, aquellos que están en el mundo del sector financiero les es más fácil entender, ¿no? Este score bureau lo que hace es designa un score a todos aquellos que están reportados en el RCC, bueno, la mayoría, y en base a eso muchas empresas del sector bancario toman decisiones de otorgarles o no un crédito, ¿no? Y esta empresa lo que buscaba era vender estos productos analíticos, ¿no? Vendía un score bureau, vendía un estimador de ingresos, un score de cobranzas, tenía una gama de productos. Entonces, uno, bueno, en mi caso, mi función era validar que este producto funcione para esta empresa, no sé, para esta caja, ¿no? Para el perfil de clientes de esta caja. Validar si mi score de cobranza ayuda no sé, este banco X, ¿no? O si es mejor al modelo que este banco había construido. Entonces, para eso hacía pruebas de backtesting, que es irme al pasado y evaluar qué hubiese pasado si hubiesen usado mi herramienta, ¿no? Eh, o sea, es mostrar al cliente que mi solución analítica realmente le genera valor o no. Puede pasar que no, porque de repente en mi solución analítica no he considerado ese perfil que ellos quieren evaluar, ese perfil de cliente, pero la idea era esa, ¿no? Entonces, para nosotros nosotros salíamos a vender el producto en general, y, pero para eso tengo que demostrarles con data, con análisis. Entonces, algo que rescato de ahí es que tuve la oportunidad de desenvolverme un poco más, de salir a hablar con los gerentes, incluso de otros países, a mostrarle nuestra herramienta y entendí un poco el valor que generamos nosotros, ¿no? Tanto el desarrollador como el validador, como aquel que, que vende el producto, ¿no? La importancia de hacer backtesting también, ¿no? Que a veces uno construye un modelo, pero directo lo pasa a producción, lo implementa y todos tus indicadores se van abajo, ¿no? Antes de ello, haz pruebas de backtesting, valida que tu solución realmente esté performando bien y asegúrate eso y recién después ve a producción. Eso es lo que recomendaría. Interesante, Shirley, lo que nos cuentas. Por ahí también, aprovechando lo que nos comentas, que ya te está rozando con personas de otras nacionalidades,
en Yambal ya trabajas tú como analista de datos, ¿no? Ahí tú tienes experiencia con otras personas de otras nacionalidades. ¿Cómo se trabaja con este tipo de equipos? Cuéntanos. Sí, mi paso por Yambal fue interesante. En mi caso, yo sentí que en el lugar donde estaba, en este caso Experian, era muy bonito todo lo que hacíamos. Sin embargo, yo quería crecer más profesionalmente, ¿no? Y como que no me daban, como que no se abrían posiciones en ese entonces. Entonces, hablé con mi jefe de ese momento, yo siempre he sido bien transparente, ¿no? Y le comenté de esta oferta, para que me apoyó mucho. Y en Yambal es otro mundo. Allí inicié un área de data analítica, pero más era área de BI en ese entonces. Eh, y empecé a ver otros temas, ¿no? Como éramos digamos, trabajé en un área, era una empresa corporativa, como bien comentas, tiene sede en diferentes países. Entonces, a mí me tocaba, mis clientes eran de marketing especial, en específico. Entonces, efectivamente, me contactaba con aquellos trabajadores me acuerdo, de Ecuador, de México, muy amables. Creo que no noté esa diferencia de nacionales. ¿Será porque estamos en Latinoamérica, no? Sentía que estoy hablando con alguien como si fuera de Perú, ¿no? La cultura es bien parecida, la verdad. Eh, lo que sí noté ahí es que a mí me ayudó mucho ir allá para conocer un poco el tema de BI, ¿no? El tema de jobs, el tema de los ETLs, el tema de reportería, como que mi perfil estaba orientado un poco más al análisis ya, ¿no? Pero hay todo un mundo detrás, ¿no? Para que esa data llegue al servidor, llegue a las tablas donde al final uno consulta para que arme su matriz, ¿no? De modelamiento, etcétera, pasa por todo un proceso, ¿no? Desde que el usuario o el cliente registre o haga una compra, pasa esto por, al final, en una base transaccional, y hay un equipo, hay todos unos profesionales que tienen que velar por que todo este proceso fluya, que no se caiga ningún proceso, para que al final terminen en unos reportes y en base a esto la gerencia toma decisiones. Entonces es todo un flujo. Entonces me permitió conocer qué hay detrás de los datos, ¿no? Porque al final muchos científicos de datos pues analizan en base a lo que ya tienes disponible, ¿no? Pero hay todo un mundo atrás también, ¿no? Para que al final tengas esa data que vas a empezar a explotar. Entonces, algo que resalto de Yambal es eso, que me permitió conocer un poco más el lado del mundo de BI, eh, y que la importancia de tener empresas peruanas que les vaya bien en el exterior también, ¿no? Un ambiente más corporativo, te nutre también como profesional, ¿no? Y la importancia del inglés sobre todo, ¿no? Para que uno se pueda comunicar, porque al ser una empresa corporativa hay proyectos tecnológicos grandes. Entonces, por lo general contratan consultores de otros países y uno tiene que poderse comunicar con ellos también. Entonces, el idioma es súper esencial. Uh-huh. De hecho que sí, Shirley. Esperamos que la entrevista te esté pareciendo interesante y sobre todo que te ayude a obtener aprendizajes escuchando la experiencia de una profesional destacada como lo es Shirley Tarazona. Si nos escuchas en YouTube, apóyanos con un like y suscribiéndote. Si nos escuchas en alguna plataforma de podcast, puedes apoyarnos siguiéndonos. Ahora sí, continuamos. Después de que pasas por Yambal, regresas al sector financiero, ya empiezas a liderar tus propios proyectos, tus equipos. Por ahí llegaste a crear incluso un área de validación. ¿Cómo es que surge esa idea? Sí, bueno, no diría tanto de crear, bueno, fui la primera validadora en el banco.
Lo que pasa es que, bueno, yo trabajé en el área de riesgos, entonces el área de riesgos es continuamente supervisado por la SBS. Y la SBS exige o el lineamiento que da es que muchos equipos de modelos tengan un área de validación, ¿no? Un profesional independiente que valide realmente si el modelo que el equipo de modelamiento ha construido sigue unos estándares, es adecuado o está alineado para el fin con lo que se ha construido. Es más, hay todos muchos criterios que uno tiene que evaluar, ¿no? Porque puede haber errores, ¿no? Cuando uno desarrolla puede equivocarse, entonces la idea es que este profesional eh, mitigue esos errores que pueda encontrar. Entonces justamente me dieron ese reto, para eso empecé a leer mucho. Recuerdo que me empapé bastante y hice una propuesta a mi gerente y le dije, mira, yo estoy leyendo estas cosas y siento que esto falta acá. Y yo agradezco que me escuchó, me dio la oportunidad de implementarlo. Empecé a leer bastante bibliografía de bancos en otros países, cómo es que implementan un equipo de modelos, ¿no? ¿Qué normativas o qué lineamientos deberían o qué cosas deberían considerar al momento de validar un modelo? Y lo propuse. Asimismo, también recuerdo que todo lo que te estoy hablando está dentro del gobierno de modelos, que es súper importante para un área de riesgos, por ejemplo, para la gerencia de modelos de un área de riesgos. Eh, y lo propuse, así como validación, también seguimiento. Es importante hacer un monitoreo continuo a los modelos. Eh, y armamos todo un marco de trabajo, en realidad. Y, y todo nació porque un buen día, pues, le propuse una reunión a mi gerente, le dije, me gustaría conversar contigo. Hice una presentación y le dije, mira, esto es lo que yo estoy viendo y esto, siento que esto falta y creo que por aquí deberíamos ir, ¿no? Y él amablemente me tomó la idea y me dijo, ok, adelante, vayamos por esto y así fue como seguimos adelante con esto, ¿no? Y al final levantamos todas las observaciones de la superintendencia, ¿no? Y eso es bueno para un banco, pues, ¿no? Una entidad financiera. Qué interesante, Shirley. Bueno, todo lo que nos comentas fue dentro del sector público, ¿no? Perdón, privado. Privado, sí. Sí, privado, exactamente. Y luego haces un cambio al sector público. ¿Cómo así? Bueno, ya entiendo que tú querías estar por distintos sitios, ¿no? Por temas variados. ¿Cómo es así? ¿Fue un reto personal? ¿Fue una oportunidad laboral? ¿Cómo es que decides hacer este cambio, ¿no? Este cambio de sector. ¿Cómo pasé del sector privado al sector público? Bueno, creo que cada uno en algún momento siente que sentía que quería ver algo diferente, ¿no? Siempre me ha hecho ilusión trabajar en el sector público. Era algo que quería, como te comento, desde la universidad siento esa necesidad de mí de querer hacer algo más, ¿no? Por la gente, siento que estando en el sector público uno tiene como que un poco más un impacto un poco más directo, ¿no? No digo que el sector privado no se haga, porque sí se hace, impactas en la vida desde los propios colaboradores hasta tus clientes, pero en el sector público quería ver cómo es trabajar ahí, ¿no? Entonces salió esta oportunidad para ir a la SUNAT, postulé y quedé, pues, ¿no? Clasificada, todo bien formal. El proceso es bien diferente al sector privado. En el sector privado siento que hay un contacto más cercano desde recursos humanos, desde que la persona te entrevista. Allá en el sector público es más formal, más rígido. Entonces, como que ahí, oh, qué diferente, ¿no? Allá como la de recursos humanos hablaba, una entrevista amena, hablaba con el gerente, etcétera, antes de entrar a trabajar aquí como que
es el proceso es diferente. Sin embargo, ya había tomado la decisión de explorar esta parte y, y ahora te digo que ha sido muy buena decisión. Estoy viendo otros temas. Todo lo que he aprendido en el sector privado, estoy teniendo la oportunidad de aplicarlos acá. Eh, y siento que hay que ser más cuidadosos en el sector público. Te pongo un ejemplo, ¿no? En el sector privado, digamos, te dan un reto y tú evalúas cómo darle solución en base a la problemática que te plantearon, en base a los datos disponibles, y haces tu propuesta y lo desarrollas y lo implementas. En el sector público, es en el sector privado, en el sector público, aparte de ello, tienes que leer normativas, porque eso que tú vas a hacer puede involucrar un cambio en alguna normativa y puede impactar en la población, ¿no? Eh, y hay que ser cuidadosos con ello. Transparentes, el hecho de hacerlo lo más simple posible porque tu usuario final no es estadístico, no tiene ese perfil y hay términos que no te va a entender. Entonces, ahora el reto es hacer tus láminas, tu presentación lo más simple, lo más didáctico posible para que te compren la idea y al final para que le den go a tu proyecto, ¿no? Creo que eso es algo que he visto bastante. Uno cuando está en banca, tú les hablas pues del Gini, del KS, del PCI, el, te van a entender de backtesting, validación, ¿no? Lo que está en monitoreo. Allá tú les hablas de repente de estos términos, tienes que explicarle bien para que te entiendan, ¿no? Y una vez que te compren la idea, van a confiar en ti y tu proyecto va a salir bien, ¿no? Entonces, saber explicar, el saber eh, cómo comunicar tus ideas, eso es algo muy importante que siento que me ha permitido desarrollar. Y ves temas bien interesantes, la verdad. O sea, tienes, en este caso donde yo estoy, tengo data a nivel nacional, tengo data que del sector privado me hubiese gustado tenerla, ¿no? Ahora lo tengo y hay la herramienta para poder desarrollarla. Lo que sí un poquito he notado es que, como te digo, ¿no? Falta que el usuario final, digamos, maneje esos términos. Y ahí sería mucho más fácil de repente sacar adelante muchos productos, ¿no? Sí, sí, todo un reto, me imagino. Bueno, Sí. Y muy interesante. permíteme cortarte. Y hay algo que lo que sí quiero mencionar es que muchos tenemos una mala impresión del sector público, ¿no? Que no trabajan, que viven de los impuestos. Bueno, es cierto, en cierta medida, pero he visto a muchos profesionales que trabajan mucho, que se esfuerzan, que quieren sacar adelante, que quieren hacer bien su trabajo y que quieren ayudar, ¿no? Lamentablemente existe la corrupción y que lo que uno puede hacer arriba puedan tomar malas decisiones y existe, ¿no? Pero eso no quita que hay muchos profesionales buenos también en el sector público. Sí, de hecho que sí, Sherry, como tú, ¿no? Ahí viene muy interesante toda tu experiencia que nos has ido contando, pero también tienes tú en voluntariados, ¿no? Como es la comunidad Art Ladies Lima, ¿no? ¿Cómo así es que se te ocurrió entrar ahí, ¿no? Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, eh, fue gracias a mi profesora en la universidad, Vilma Romero. Ella, justamente, junto con otras profesionales mujeres, se unieron y armaron el capítulo en Lima, Art Ladies, ¿no? El propósito de Art Ladies es promover que más mujeres programen en R. Es una comunidad global, tiene sede en varios países
y han visto una realidad, ¿no? R, para los que no saben, es uno de los lenguajes de programación más usados hoy en día por los científicos de datos, ¿no? Eh, Así como Python, SQL y últimamente Scala, ¿no? R, de verdad, para el análisis estadístico es muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, no? Que observaban que había muy pocas mujeres en la comunidad de R. Eran menos, bueno, ahora al menos están cerca del 30%. Antes era mucho menos todavía. Y fomentar estos espacios donde uno se sienta a gusto, ¿no? A veces cuando hay más presencia femenina, como que uno se siente más confiado de hacer una pregunta. Entonces, no hay, ¿no? Sí, es más, hoy en día eh, uno va a trabajar en este tipo de áreas, ¿no? De analytics, advanced analytics, que lo llaman, ves muy poca presencia femenina, ¿no? En general en todas las carreras de STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, de alguna forma lo que buscamos es visibilizar el trabajo de mujeres, ¿no? Eh, y de hecho, justo creo que es importante que muchos gerentes o aquellos que tienen roles de liderazgo valoren el aporte femenino y la incorporación del profesional femenino en sus equipos, ¿no? Hay varios estudios que justamente han demostrado que el hecho de tener un componente femenino en un proyecto mejora la productividad, eh, el clima laboral, por ahí como que somos de repente organizadas, no digo que no lo sean los varones, eh, pero hay estudios que lo han demostrado, ¿no? Que mejora el tema de la productividad, el clima, entonces atrévanse a tener áreas de analytics incorporando a un profesional femenino en sus equipos, ¿no? Eso es lo que el mensaje que daría, ¿no? No tengan ese temor, ¿no? Me ha pasado, he ido a entrevistas donde todos son varones y te preguntan, ¿tú te sentirías cómoda de trabajar aquí, donde todos son varones? Yo creo que sí, ¿no? Es más, desde la universidad, ¿no? Es una minoría, ¿no? Me gustaría ver más chicas, ¿no? En este tipo de equipos. Sí, perfecto, Shirley. Por ahí aprovechando la pregunta, ¿no? Con la comunidad, tú estás ya, entiendo, varios años como líder. ¿Qué es lo que se ha avanzado? ¿Qué es lo que falta hacer? ¿No? Coméntanos, por favor. Sí, de hecho, vamos 4 años. Eh, Somos una de las comunidades que tiene más miembros en Meetup. Meetup es la plataforma donde lanzamos los diversos eventos que podamos hacer. Sin embargo, lo que sí vimos, hay muchos retos que nos hemos planteado para el siguiente año. Es por eso que actualmente estamos contando con el apoyo de varios voluntarios. También hay varones. Lo que buscamos es generar un poquito más de sinergia con otras comunidades. Por ejemplo, estamos en conversaciones con otras comunidades. Como que la pandemia nos ha empujado a hacer meetups más virtuales, pero creo que ya se presta todo para volver a los meetups presenciales, ¿no? A veces es necesario esa conexión con más mujeres de otras carreras. Pero si me preguntas que qué retos tenemos de repente, es llegar un poco más a un público eh, de otros perfiles, ¿no? El hecho de enseñarles a programar, por ejemplo, a un profesional, por ejemplo, de derecho o de educación, que es lo que hablábamos, yo creo que eso les impactaría bastante su trabajo, ¿no? Eh, el hecho de tener sinergia con otras comunidades, justo estamos en conversaciones, va a permitir tener un impacto mayor también, ¿no? Buscamos ser un poco más activas en redes sociales, entonces estamos en ese camino y renovarnos, ¿no? Porque a veces uno adquiere otras responsabilidades que por cuestión de repente te puedan limitar un poco el tiempo, ¿no? Lo que buscamos es renovarnos también, ¿no?
traer gente nueva y continuar, ¿no? Con esta misión. Sí, sí, muy interesante, ¿no? Y muy bien por ahí, por esa comunidad. Ahí aprovechando también, ya que nos mencionaste, ¿no? Que de hecho sí existe una brecha, ¿no? Entre femenino, masculino, ¿no? Por ahí tú has en algún momento, en toda tu experiencia, has sentido un momento de incomodidad por el hecho de ser mujer, ¿no? ¿Has tenido alguna experiencia? Bueno, algo que me hubiese gustado ver más mujeres, te cuento. Porque sí he trabajado en equipos donde hemos sido dos mujeres, o a veces cuando no estaba mi compañera yo me quedaba, pero son todos muy caballeros, la verdad, de esa parte, ¿no? Pero sí he escuchado historias, de hecho en la universidad, donde existe temas, pues, ¿no? Del acoso, sobre todo en otras facultades, no sé, porque al menos en la facultad no he escuchado, todos eran como mis hermanos, yo así los veo a todos, pero sí existe. Es lamentable que sí exista y creo que todo eso pasa por un tema de ver a tu compañera o como, digamos, generar ese entorno de respeto, ¿no? Ese marco de respeto, un ambiente en el cual uno pueda sentirse segura, ¿no? Creo que ahí deberían apuntar por ahí en las universidades y el tema laboral, eso lo impulsan bastante, la verdad. No he tenido episodios así fuertes o duros como muchos sí podrían haber tenido, pero ahora que hago memoria en algún momento, de repente sí he tenido, pero yo me caracterizo por ser una persona bastante directa y si es que algo no me parece, voy y lo digo, ¿no? Entonces, por ahí de repente, por mi personalidad, no he tenido otro tipo de situaciones un poco complicadas, porque hay muchas que callan, pues, ¿no? En el ambiente de trabajo se puede ver también esos temas de discriminación, qué sé yo, pero gracias a Dios, en los equipos donde he estado, no he tenido ese tema, ¿no? Y aquella que de repente en algún momento sí lo ha tenido, pues levantar la manito, hablar con alguien de confianza y la idea es no quedarse calladas, pues, ¿no? Ujú. Claro, claro, claro que sí, Shirley. Sobre todo es un tema muy delicado y no hay que dejarlo pasar, ¿no? Aprovechando esta entrevista que tenemos también. Hay otra pregunta que ya quisiera hacerte es, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Wow, es una buena pregunta. ¿Qué es lo que más me gusta? Eh, Darle solución a un problema y que con tu trabajo, con tus habilidades, al final ves impacto, ya sea para beneficio de la empresa, ¿no? Porque al final eso impacta en la gente, en la vida de mucha gente. Eso es lo que más me gusta. Lo que menos me gusta, que a veces uno se mata haciendo un proyecto y cuando el usuario final no te entiende, o cuando los líderes incluso no valoran o no tienen esa visión, esa estrategia para sacarlo adelante, es como que te chocas, ¿no? Eh, y eso te anima a uno a prepararse mejor también, ¿no? Para comunicar mejor y ser más estratega, ¿no? En cómo vendes tu solución. Pero a veces eso, ¿no? A veces queremos que sacar las cosas adelante, pero siempre hay, no siempre es todo color de rosa, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Eh, pero lo que más me gusta es ver que mi trabajo, la solución, la propuesta que haga, pues al final se implemente. Ahí soy feliz. Cuando ves implementado algo, eso es creo que lo más gratificante. Mm. Sí, sí, claro que sí, Shirley. Hay otra pregunta, es tres aprendizajes que te marcaron un antes y un después, ¿no? Una Shirley antes, una Shirley después. Wow, ok. Bueno, lo primero
sería 3 aprendizajes. El valorar la oportunidad que uno tiene, ¿no? Ya sea alguien que está en la universidad, eh, valorar que estás estudiando una carrera universitaria. ¿Cuántos quisieran y por algún motivo no pueden, ¿no? Si es que alguien está trabajando, siempre ser agradecido. Creo que esa es la clave, ¿no? Ser agradecido te abre muchas puertas. Eh, Otro, el atreverse a proponer, el no quedarse callado. Si ves que algo se puede mejorar, si ves que algo, sabes que en otras industrias lo aplican y les va bien y funciona, o sabes que siempre hablarlo, proponer, no tengas miedo, proponlo a tu gerente, háblalo, si tu gerente no te hace caso, buscar oportunidades, de repente al inicio puede ser que no te capte la idea, pero posteriormente haz una muy buena presentación, preséntalo y si no te escucha, de repente ver otros sitios donde sí tu opinión sea valorada, ¿no? Eso, uno, el ser agradecido, dos, el ser proactivo, presentar, proponer, no te quedes callado. Eh, y tres, entender bien tu aporte donde tú estás, ¿no? Eh, y otro, buscar la excelencia, ¿no? No hacer trabajos a medias, como que voy a hacer por cumplir, ¿no? Sino hacer un buen trabajo, ¿no? Por algo estamos recibiendo una remuneración, eso es parte de tu marca personal también, ¿no? Y la gente va a hablar de ti, es decir, más adelante, ¿no? Nahum Domínguez, para mí un profesional a uno, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he trabajado con esa persona, sé que es responsable, hace sus trabajos con excelencia, tiene una buena actitud, entonces la gente se lleva eso de ti y te puede incluso recomendar, ¿no? Genera red de contactos, ¿no? Ese es un aprendizaje que me ha ayudado mucho desde la universidad, cuando participaba en este tipo de proyectos, ¿no? En los centros de estudiantes culturales. Conocí a muchos egresados que en alguna manera me han recomendado, me daban consejos, no tenía miedo de pedir consejos, los escribía. Y eso ayuda también, genera tu red de contactos. Eh, y estar siempre ahí, eh, viendo que nuevas cosas salen, ¿no? muy interesante, Shirley. Hay otra pregunta. ¿Cómo ves ahorita la posición de Data Science en la industria del mercado? Ok, creo que en los últimos años, creo que todos lo hemos notado y hay mayor demanda por estos perfiles, ¿no? Em, pero así como hay mayor demanda, también muchos, digamos, hay bastante expectativa, como que piensan que una sola persona va a ser capaz de tener todos esos skills cuando en sí es un equipo que en sí los reúne, ¿no? Eh, o está muy sobrevalorado también, ¿no? Entonces, creo que se vienen más cosas interesantes y y acá en Perú creo que en otras industrias, ¿no? Por ejemplo, como te comento, banca de repente es donde hace años que lo aplican, pero hay nuevas industrias donde están empezando a explotar más. O sea, yo veo que la demanda por este tipo de perfiles va a seguir creciendo, tiene para más, pero la especialización es donde va a marcar la diferencia también, ¿no? Eh, el hecho de que ahora un científico de datos tiene que saber más cosas, ¿no? Más lenguajes de programación, no se debe quedar solamente con R o Python, sino ver, por ejemplo, Scala, ver tema también de manejo de base de datos. Por ejemplo, ahora se viene data no estructurada, no todo es SQL, ahora es necesario aprender a manejar Mongo, por ejemplo, ¿no? MongoDB para data no estructurada. Eh, pero indistintamente de todo eso, creo que la clave
es en el diseño del modelo y cómo hay que tener criterio al momento de desarrollar un modelo, un proyecto de ciencia de datos, criterio. Eso creo que lo vas a adquirir con la experiencia. Eso y el estarse capacitando, ¿no? Se aprende mucho, por ejemplo, esto que están haciendo, entrevistando a personas que les comparten su experiencia, para mí es bastante, porque ayuda a muchos, ¿no? Yo he escuchado entrevistas de otras personas que han entrevistado y a mí me abre varias ideas, ¿no? Entonces, la idea es ir avanzando, rodearte, nunca perder el contacto con tu compañero de universidad o con tus compañeros de trabajo, porque en algún momento, pues, oye, ¿en qué están ahí? Ah? ¿Qué herramientas tienen? Ahí estamos en la nube, estamos explotando, no sé, pues estamos con Databricks, Azure, qué sé yo. Ah, interesante. Entonces en mi trabajo también ya debemos ir por ahí, ¿no? Como que vas impulsando también, o sea, siempre esté ahí eh, al corriente, ¿no? De lo que pasa. Sí, claro que sí, Shirley. Ahí ya una de las preguntas finales, tal vez quisiéramos que des sugerencias a los que recién están entrando a este mundo, ¿no? De data, de analítica, ¿no? ¿Qué sugerencias les darías? Ok, bueno, primero que se cuestionen, ¿no? ¿Por qué quisieran entrar a este mundo, ¿no? No, que no sea solo por moda, ¿no? Sino que realmente le han encontrado un potencial a esto, ¿no? ¿Qué potencial? De repente te va a ayudar a tomar decisiones basadas en datos. De repente quieres ser más numérica y realmente eh, no sé, quieres cambiar de rubro, de repente estás en otro sector muy diferente y has visto que aquí hay más oportunidades de trabajo, ok. Eh, y una vez que tengas bien claro eso, ¿qué es lo que más te gusta averigua dónde puedes aprender, ¿no? Hay muchos recursos online. Primero, muestra que has adquirido habilidades, ciertas habilidades que en su mayoría pues es base estadística, eh, base de manejo de datos, ¿no? Base de datos y un poco de negocio, ¿no? Si, si eres de otro rubro, de repente se te va a hacer un poco más complicado que puedas encontrar una oportunidad laboral en este mundo, ¿no? Pero si tu carrera está orientado y tienes un perfil ya sea de economía, estadística, al menos en Perú los seccionan así, ¿no? Economía, estadística, sistemas, como que tienen más probabilidad de entrar al mundo de ciencias de datos, ¿no? O ciencias de la computación, ¿no? Pero si eres de otro rubro, no sé, pues civil, derecho, biología, qué sé yo, de repente sea un poco más complicado, pero demuestra que sí sabes, ¿no? Haciendo proyectos, por ejemplo, he visto que funciona bastante, ¿no? El hecho de tener su repositorio en GitHub, el hecho de empezar a hacer proyectos con data libre que hay, y tú vas a una entrevista y dices, yo he hecho este tipo de proyectos y muestras tu portafolio, ve armando tu portafolio, eso te va a abrir oportunidades, ¿no? En el extranjero, por ejemplo, hay de otros perfiles, ¿no? Físicos, psicólogos, de hecho, que hacen investigaciones y usan ciencia de datos. Acá en Perú todavía como que no se ve mucho de esto, pero yo creo que no es limitante, ¿no? Donde estés, por ejemplo, en educación, si eres docente, puedes aplicar estadística, que es muy necesario hoy en día, como decían, aprender, aparte de, no solo es necesario saber tu carrera, sino aprender estadística, aprender programación, va a ser un plus. Yo a cualquier carrera les recomiendo eso, ¿no? Y el inglés sobre todo. Eh, y participar en grupos, por ejemplo, en comunidades, hay varias comunidades de CRP, de CW, Our Ladies, donde encuentras a otras personas con ese mismo interés, ¿no? Y pueden estudiar en conjunto incluso, ¿no? Y estar intentando, a mí me encanta Twitter, por ejemplo, para este fin educativo, ¿no? Porque Twitter se puede usar
para muchos fines, ¿no? Pero para el fin educativo es muy bueno. Entonces, lo que hago yo, por ejemplo, en mi caso, es seguir a los data scientists de Google, por ejemplo, ¿no? Los data scientists de Microsoft, y a todos los autores de varios libros, los sigo allí y aprendo bastante, ¿no? De ellos, ¿no? Y hay varios recursos también, ¿no? Que cada uno se conozca cómo es que aprende más, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo aprendo enseñando, pero también haciendo proyectos, ¿no? Pero de repente uno aprende más, digamos, estudiando a través de cursos como Coursera, edX, qué sé yo, ¿no? Que cada uno, o yendo a cursos en vivo, o qué sé yo, ¿no? Sincrónicos, que cada uno evalúe cómo aprende más, ¿no? Y si estás empezando, busca estar en una empresa donde el líder eh, tenga bastante experiencia, busca aprender, ¿no? Más que guiarte por otros factores, ¿no? Perfecto, Shirley. Muchas gracias ahí por las recomendaciones. Ya para cerrar, ¿nos puedes recomendar 3 profesionales que debemos entrevistar sí o sí y por qué? Sí, para este tema, dado que mi propósito igual es visibilizar el trabajo de mujeres, te voy a recomendar mujeres. Mujeres que sé Genial, genial. que ocupan, que han aportado bastante, que les va muy bien. Por ejemplo, no he tenido el gusto de trabajar con ellas, pero sí he tenido muy buenos comentarios. Eh, Leslie Lugo, ella actualmente está en Google, si no me equivoco. Leslie Lugo, también Karin Rodríguez, que está en Belcorp. Ellas, y hay también, no he tenido el gusto de trabajar, pero también he escuchado buenos comentarios de Lilian Leca, que está en, no me recuerdo en qué empresa. Eh, Te recomendaría a ellas. eh, y de repente por interno igual te recomiendo a otros, de otros perfiles también, ¿no? De repente también a Evelyn Gutiérrez. Ella está haciendo un doctorado allá en Francia, por ejemplo, está un poco más orientado al mundo de la investigación, pero también aplica pues el tema de ciencia de datos, temas de data, ¿no? Y analytics también. Y si es que es un poco más orientado a data, que también creo que es el propósito, a Juliana Carranza, que también fue una de mis líderes, Juliana Carranza, y así. Entonces, me gustaría de repente fomentar un poco el visibilizar también el trabajo de muchas mujeres, ¿no? En este campo. Sí, claro que sí, Shirley. Bueno, te agradecemos enormemente por haber estado aquí, por tu tiempo, por haber aceptado, ¿no? No lo dudaste en ningún momento en decirnos sí, acá estamos. Y bueno, gracias. Esto fue el episodio con Shirley Tarazona. Muchas gracias, Nahum, Gary y Víctor y todo el equipo que está detrás. Creo que este tipo de iniciativas ayudan a aquellos que nos interesa aprender, ¿no? Y qué mejor de la experiencia de otras personas, ¿no? Entonces, lo que hayamos podido compartir, pues espero que les haya servido en algo. Y nada, cualquier consulta me pueden encontrar en LinkedIn, y me pueden escribir también, ¿no? Y nada, éxitos en todo. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Esperamos que te sea de mucha utilidad. Recalcamos una vez más, es importante aplicar los aprendizajes que hayas podido obtener en este episodio. Y si te gustó la entrevista y crees que será de valor para otras personas, apóyanos compartiéndola en tus redes sociales. Además, nos gustaría saber tu opinión sobre la entrevista. Si estás en YouTube, en el primer comentario del video encontrarás un formulario. Si estás escuchando desde la versión móvil de Spotify, lo encuentras en la descripción. Y te recordamos que si estás interesado en la especialización en ciencia de datos con Python, que empezaremos el 20 de enero del 2023, puedes pedir más información o postular a las becas o semibecas
en caso de que seas universitario o tengas menos de un año de haber egresado, a través de los formularios de la descripción. Somos Data Analítica y potenciamos el talento de universitarios y profesionales que se encuentran interesados o están incursionando en áreas relacionadas a datos. Nos vemos en un siguiente episodio.